con Jorge en un congreso del Centro de Psicoterapia Psicoanalítico y así en cada uno de sus textos. Le gustaba Borges, así que estoy segura de que al escribir y leer sus trabajos en cada una de esas conferencias, él sabía que estos trabajos nos iban a pertenecer. Al tener este libro en mis manos, estuve y estaré en contacto con él, con lo que pensaba, con lo que le gustaba, con lo que sentía, creo yo, al menos, lo que yo me imagino. Dicho esto, solo queda agradecer muchísimo a quienes han hecho posible que este hermoso libro esté ahora con todos nosotros y libro que nos va a permitir seguir aprendiendo de Jorge y tenerlo de esta otra manera con nosotros. Así que muchas gracias a quienes están acá, que ya les van a contar de cómo surgió esta aventura. En primer lugar, vamos a escuchar a Dafna Mayo. Luego vamos a escuchar a Daniel, a Mati Kaplansky y a Moisés Lemlich. Buenas noches. Ya, si hablo muy rápido me... A ver, estábamos todavía inmersos en el duelo por Jorge cuando Moisés nos propuso hacer algo con su obra. No estaba claro ni para él ni para nosotros qué era ese algo que podríamos hacer, pero claramente nos entusiasmamos desde el momento mismo en que surgió la idea. Hablo en plural, porque si bien habló por separado con Daniel y conmigo, estoy segura de que ambos sentimos exactamente lo mismo. A mí Moisés me dijo: creo que eres la persona indicada para sacar esto adelante junto con Daniel. Y ahí nomás sentí que podría salir algo lindo de este proyecto. Decir que me imaginé a Jorge sonriendo desde algún lugar sería algo extremadamente cursi, pero confieso que efectivamente lo sentí así. Mi primera idea fue hacer algo con la serie de entrevistas basadas en el artículo de Otto Kemberg, Controversias contemporáneas de las teorías psicoanalíticas, sus técnicas y aplicaciones, en los que durante mucho tiempo Jorge había trabajado filmando a algunos de nuestros analistas didactas. Este es un material sumamente valioso, no solo por el trabajo que hizo Jorge, sino por las respuestas de los entrevistados. Para mí estas entrevistas tenían un valor sentimental, ya que siendo todavía practicante de psicología, Jorge me pidió que transcribiera estas entrevistas. Aún no me queda claro para qué me mandó a transcribirlas, porque creo que nunca hizo nada con esa transcripción. Pero en todo caso, fue una de las primeras veces que tuve una relación cercana con Jorge. Luego vino la amistad. Volviendo a las entrevistas, decidimos que si bien es un material sumamente interesante, de hecho están colgadas en el canal de YouTube de la Sociedad y les recomiendo verlas si es que no lo han hecho, no era lo que buscábamos, ya que nosotros queríamos mostrar el trabajo de Jorge, su lado académico, más allá de su herencia cinematográfica y su lado de investigador. Entonces, ¿qué nos quedaba? Revisar en qué había trabajado, cuánto había escrito, qué material había y qué podríamos hacer con él. Esa fue la primera labor y estuvo a cargo de Daniel. Levantar el velo y ver qué había abajo. O en palabras menos metafóricas, abrir la computadora de Jorge y empezar a bucear en ella. Me imagino que Daniel hablará de su experiencia en este sentido, pero yo puedo decirles que el día que me senté con Daniel en un café y me dejé guiar por los archivos, libro de Jorge, se me paró un poquito el corazón. Entrar en el espacio privado de la computadora de otra persona se siente como espiar por el hueco de una cerradura. Meterte donde no te han invitado, o al menos eso sentí yo. Sin embargo, la persona que tenía que invitarnos no estaba allá y no podría hacerlo. Éramos nosotros los que podríamos darle forma a ese archivo que se llamaba libro. Éramos nosotros los que podríamos concretar ese deseo incumplido, ese trabajo a medio camino que Jorge había empezado. Asumo que esto es así, pero también soy consciente que necesité repetirme esto una y otra vez a lo largo de estos 2 años para poder cumplir con la tarea que Moisés me había encomendado. Esto es lo que Jorge hubiera querido, me repetía a mí misma. En esta etapa inicial, donde aún no sabíamos muy bien por dónde ir, me juntaba con Daniel y me costaba verlo a él. Yo sentía que tenía frente a mí a Jorge y su parecido me ponía muy nerviosa. Los gestos, la manera de hablar y de moverse, sumado a lo concreto de estar trabajando con su computadora. Creo que lloré más de una vez y tuve que disculparme por mi falta de profesionalismo, pero la emoción me sobrepasaba. De vuelta al libro. ¿Qué hacíamos con todo el material?
Desde muy temprano en el proceso nos quedó claro a Daniel y a mí que el libro que vayamos a publicar tenía que ser amplio, darle cabida a todo lo que Jorge había escrito a lo largo de su vida. Es en este momento del proceso donde entra Dana, y gracias a Dios entró, porque nos puso en orden a nosotros dos, que estábamos demasiado abrumados por la cantidad de textos por revisar y clasificar. Ya con el equipo conformado y más ordenados en cómo trabajar, empezamos la tarea. Clasificamos los textos por temas y nos los dividimos para revisarlos uno por uno. Nuevamente hablo desde mi lado. Me fue sumamente difícil hacer eso. Encontrar errores, por tontos que sean, como que faltaba una referencia bibliográfica o que un artículo se repetía mucho con otro. Con cada palabra que marcaba en el texto de Jorge me sentía absolutamente infiel. Sentía que no tenía derecho a intervenir, corregir o cambiar algo que Jorge había escrito. ¿Quién era yo para hacer eso? Pero había que hacerlo. Había que leer todos los artículos, elegir los más completos y que estuvieran listos para publicarse. Este trabajo nos tomó varios meses. Me imagino que más allá del intenso trabajo se sumó lo difícil que fue para nosotros hacerlo. Nuestra idea era presentar el libro para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Jorge, pero no llegamos. Nos fuimos atrasando en el proceso y las fechas no daban. Dana mantenía la calma, pero yo me desesperaba. En algún momento, ya no recuerdo en qué punto, fue evidente que no llegaríamos a presentarlo en octubre del año pasado. Pasamos entonces a abril. Buena fecha, empezaríamos el año académico con este lindo proyecto. Todo sonaba bien. Hasta que en enero, Daniel me llama y me dice que prefiere atrasarlo, porque le hace más sentido hacerlo para conmemorar el aniversario de la muerte de su papá. Ciertamente, el libro representa muchas cosas. Es el legado académico de Jorge, es una celebración de su vida. Es un libro precioso lleno de textos increíbles y adornados con sus fotos intervenidas que son un placer admirar. Además, las introducciones en sí mismas son una maravilla porque buscamos colegas que hayan sido cercanos a Jorge y con quienes él haya trabajado o discutido el tema en cuestión, así que el cariño y la cercanía con Jorge se puede leer en cada una de ellas. Por todo esto necesitábamos presentar el libro en una fecha especial. Escogimos entonces octubre de este año al cumplirse los 2 años del fallecimiento de Jorge. Ya sé que estamos en noviembre, pero eso fue algo que estuvo fuera de nuestro control y al final me parece que el sentido de celebrar de alguna manera a Jorge en esta fecha se da igual, aunque estemos un mes más tarde. Como se imaginarán, con tantos atrasos me parece increíble tener el libro en mis manos y estar presentándolo frente a ustedes. En nuestra casa, esta casa e institución que Jorge tanto amó y a la que le dedicó gran parte de su vida. Creo que todos estamos de acuerdo que una parte importantísima de Jorge fue su identidad psicoanalítica, su amor por el psicoanálisis y por la vida institucional. Jorge fue querido por todos, por los analistas y sobre todo por los candidatos. El sentimiento de duelo que tiñó la SPP luego de su muerte fue enorme. La gente buscaba espacios para consolarse juntos. Fue un duelo colectivo que de alguna manera queda hasta el día de hoy. Quizás el estar acá reunidos todos juntos presentando este libro sea justamente el homenaje que Jorge se merece. No buscamos llorar su muerte, buscamos celebrar su vida. Nos ha tocado aprender a vivir sin su presencia, pero de hecho queda en todos nosotros como el amigo, profesor, mentor, colega, analista o supervisor que fue, o incluso una mezcla de todo junto. Nos toca aprender improvisando, como dice el título de este libro. Con lo que yo me quedo y en lo que me gusta enfocarme es en las relaciones que Jorge creó, en los vínculos que hizo, en todo eso que queda para siempre. Jorge es y será parte fundamental de nuestra institución y su recuerdo perdurará por siempre. Ahora tenemos este precioso libro para que nos acompañe también. En una de las últimas conversaciones que tuve con él, ya desde la clínica, cuando le habían hecho un upgrade a cuidados intermedios, como me dijo que había dejado todo organizado para dejar la SPP. Yo, que no sabía qué decir porque la pena me quemaba por dentro, le dije, ya vas a ver que vas a volver, siempre vuelves. Y me respondió, la próxima será en espíritu. No puedo dejar de pensar en eso hoy. Antes de terminar, quiero aclarar algo. Al comienzo dije que cuando empecé a juntarme con Daniel para empezar este proyecto, veía en él a Jorge. Creo que parte del regalo que me dio este proceso es haber dejado de ver a Jorge en Daniel para verlo a él mismo. Si bien hay muchas similitudes y sutilezas que con el tiempo he podido identificar, puedo decir que en el proceso de este libro heredé a un amigo y nuevamente repito con toda la cursilería del mundo, sé que Jorge está sonriendo en algún lugar.
Gracias, Dafna. Gracias, Chela. Eh, Voy a leer un texto que he preparado para esta noche. Eh, He querido ordenar mis ideas así, y a lo mejor estas páginas me sirvan de escudo si es que necesito que lo sean. Quiero comenzar agradeciendo a la Junta Directiva, especialmente a Chela Cardó, presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, por darnos este espacio para realizar la presentación del libro de mi papá, acá en nuestra casa. Y a Dafna Mayo, tesorera también de la Junta Directiva, pero además compañía imprescindible a lo largo de todo el proceso de sacar a luz este libro. A Mati Kaplansky, por acompañarnos hoy y darse la delicada tarea de reflexionar sobre la vida y pensamiento de mi padre. A Ana Cáceres, por el gran trabajo de edición que lideró. A los colaboradores de este libro, cuyas introducciones a cada sección del mismo nos permiten acercarnos al pensamiento de Jorge Cantor de manera más íntima. Acá presentes mis hermanos Alejandro y Miguel, mi tío Ricardo Vera, aquellos que a lo mejor nos acompañan por Zoom, Mariano Orenstein, Vania Sidadi, Patricia Colombre, y por supuesto a Max Hernández, que está recibiendo su cumpleaños esta noche, y aunque parece mucho pedir, ojalá que la selección le regale un triunfo. Gracias a todos los que están presentes acá hoy, también los que están desde su casa, juntos para celebrar a mi papá Jorge Cantor. Finalmente, y de manera excepcional, quiero agradecer a Moisés Lemblich, que está acá en la mesa de hoy. Puedo decir que sin lugar a dudas, este libro no sería una realidad sin su apoyo. Echó a andar ese trabajo en la primera conversación que tuvimos después de la muerte de mi papá. Mi gratitud es para Moisés, que generó las condiciones que me permiten estar a la altura de uno de los mandamientos de su homónimo, honrar a mi padre. Espero que disculpen que comience con una nota sentimental. Entenderán que no solo presentamos hoy el libro de Jorge Cantor, psicoanalista, colega y amigo de ustedes, pero además de Jorge Cantor, mi padre. Jorge fue un hombre generoso, amable y empático. La mayoría, si es que no todos los que están presentes acá el día de hoy, hemos vivido la naturalidad con la cual mi papá podía hacer que uno se sienta cómodo en su presencia. Yo no fui la excepción. Era, y estimo que seguirá siendo, de hecho lo ha sido hace un ratito, un suceso común para mí que se me comente, siempre de manera amistosa, el parecido entre mi padre y yo. Quien no haya encontrado ocasión para decírselo a él o a mí, seguro lo habrá pensado. Cuando se nos llamaba la atención sobre el parecido, mi papá solía dar la misma respuesta, generosa, amable y empática. Decía, Daniel es mi versión mejorada. Lo escuché decir esa frase innumerables veces. Quizá alguien más lo recuerde diciéndolo, a lo mejor no. Ciertamente el mensaje era para mí, aunque sus palabras hayan estado dirigidas a otra persona. Era un gesto cariñoso de mi viejo que reconocía nuestro parecido y me dejaba bien a mí. Aunque yo nunca estuve de acuerdo, entiendo por qué él habría creído que era así. Les pido que tomen esta breve, digamos, digresión personal como una expresión no solo de la relación que tenía con mi padre, además en el contexto del mundo psicoanalítico, sino también como una expresión particular de su manera de ser y de entender el psicoanálisis. Perdón. Quizá podamos decir que el objetivo del psicoanálisis, crear las condiciones para que uno sienta la seguridad, en las palabras de Sandler, un background feeling of safety, que permita que uno explore aspectos de su experiencia que están fuera de acceso de nuestra cotidianidad. Mi padre realmente creía en el psicoanálisis y hacer que uno se sienta cómodo en su presencia era su manera de hacerlo. El aprecio que le tenían sus pacientes es testimonio de ello. Las abundantes demostraciones públicas y privadas que recibimos después de su partida me generan una gran convicción en el trabajo que hacemos. Es una forma de hacer una vida que nos trasciende, una vida con sentido, especialmente hoy en día que estamos tan atravesados por lo inmediato e intrascendente. Yo admiraba a mi padre y lo sigo admirando, y me siento orgulloso de haber ayudado a sacar adelante este proyecto suyo. Sin embargo, como bien dice Dafna, no ha sido fácil. Entrar a su archivo, ver cientos de fotos,
Leer sus textos, borradores, definir distintos aspectos de la edición, se volvían tareas a veces inabarcables. Como era de esperarse, el proceso de sacar a luz este libro se volvió un aspecto del duelo por su partida. En la primera etapa, fue realmente impresionante descubrir la cantidad de textos que había escrito mi papá. Décadas de producción, en las que no desaprovechaba una sola oportunidad para escribir. En cada congreso, SBP, COAP, FEPAL, IPA, UNICOT, CPPL, APNA, mi papá presentaba un trabajo. Aún antes de ser parte de nuestra comunidad psicoanalítica, recuerdo a mi papá preocupado, ansioso por el evento de turno, como yo para esta noche, ¿no? Y como ya no se puede mencionar públicamente a Woody Allen, diré que mi padre, en esos momentos previos de anticipación, parecía un personaje imaginado por Larry David, judío y neurótico, pero ante todo esencialmente cómico. Reconocer lo cómico en nuestro drama personal me tomó un primer análisis y gracias a un segundo análisis pude compartir con mi papá una conversación continua, abierta y sincera sobre lo dramático, cómico y trágico de nuestras vidas. Las cosas fueron tomando forma en la construcción del libro. Mi papá tuvo un puñado de temas de interés y es llamativo para el lector acompañar la transformación de sus pensamientos a lo largo de años de reflexión, muchas veces regresando a las mismas preguntas para ofrecer respuestas cada vez más profundas e interesantes. En todos los temas, leo y escucho a mi papá, reflexionando alrededor de tramas que partían de inquietudes personales, en otras palabras, cuestionamientos de carácter clínico. Un trabajo continuo de autoanálisis. En el contacto con sus pacientes tomaba la forma de reflexión contratransferencial que exploraba las concepciones de vida que le dan forma a su escucha. Una dimensión de la contratransferencia que no es propiamente contra, es decir, que si bien puede emerger como respuesta al encuentro con un paciente, son aspectos de uno que preceden el encuentro y que existen en un espacio, en un estado potencial, y cuando aparecen tendemos a normalizar. Como peces que tienen la tarea de reflexionar sobre el agua en la que están nadando. Las secciones del libro, que todos tienen en sus manos, son las siguientes. El tema del tiempo y el espacio, acompañado por Mate Blanco, recordándole al psicoanálisis contemporáneo la importancia de pensar y repensar la metapsicología en los invariables que constituyen lo que tenemos en común con todos los seres humanos, más allá del tiempo y el espacio que nos separen. La religión, como Freud, mi papá, un judío sin Dios, que se maravillaba con las ficciones colectivas que nos salían frente a la muerte. Raza y racismo, tema que nos concierne y debe seguir incomodándonos, especialmente en sociedades psicoanalíticas que no reflejan la diversidad de sus contextos sociales. Una sección dedicada a las introducciones de mi papá, que escribió mientras que fue editor de la sección Vórtice de Calibán, siempre impulsando la reflexión sobre temas que él pensaba el psicoanálisis debía contemplar. Finalmente, una sección sobre el tema que más trabajó, que fue el de masculinidad. Y así tiene el conjunto de textos más numerosos en su libro. Hoy nos acompaña en la mesa de presentación Mati Kaplansky, que si recuerdo bien, facilitó las condiciones para que mi padre sea el primer representante hombre en la historia de COAP. De todas las ideas de mi padre, la que a mí siempre me gustó más fue aquella que toma forma en el último texto que escribió sobre el tema. Inédito es este momento al que tuvimos que inventarle un título, La envidia de Adán. La desaprovechada imagen de Adán y su expulsión del paraíso como la renegación de una identificación femenina primaria es sin duda la imagen más poderosa para dar cuenta de un proceso universal en la constitución de la masculinidad. Proceso trabajado por autores como Stoller y Chodoro, y que ahora es parte de lo que podríamos decir es un common ground en el psicoanálisis contemporáneo. Hoy estamos acá para celebrar a mi padre. 2 años después de su partida, han sido 2 años en los que lo he y lo hemos pensado mucho, he soñado mucho con él, y hace unas semanas soñé lo que podríamos llamar un sueño preparatorio. Estaba en la sociedad, en esta misma sala,
por comenzar a hablar a un grupo grande de personas. En realidad estamos todos en un círculo grande, ¿no? Mi sueño. Sentí una ansiedad aguda y me di cuenta que él estaba a mi costado. Estaba en silencio acompañándome. Hoy estoy acompañado por sus amigos, por sus colegas queridos, por su analista, pero estoy sentado en el lugar donde él le hubiese tocado estar a él sentado, presentando su libro. Es la primera vez que me dirijo a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis en un evento abierto, dirigido, digamos, a, o sea, la totalidad del psicoanálisis peruano, y es triste para mí que mi papá no esté. Este libro pretende ser, además de una recopilación de su pensamiento psicoanalítico, un reflejo de él como persona. Por eso hemos incluido un breve cuento suyo y podrán ver cómo el libro tiene una selección de sus fotografías y la carátula es una de ellas. Un tipo de Rorschach para que todos, digamos, traten de hacer de ella lo que pueden. Famoso entre sus colegas por usar el PowerPoint, lo visual siempre fue importante para él. Recuerdo que me compartió la satisfacción de haber encontrado una frase de Einstein que inspira y es además título de uno de los trabajos que está presente en este libro. Si no lo dibujo, no lo entiendo. Subrayando la preponderancia de la clave visual en nuestra experiencia como seres humanos. Decidimos ponerle de título al libro Todos aprendemos improvisando. Como leerán, la frase es la frase con la que termina uno de sus textos publicado en este libro. Ese texto final que escribió sobre paternidad. Como pueden entender, es particularmente significativo para mí. Había que improvisar un título y ese resonaba en mi mente. En este tiempo he pensado mucho en cómo Freud escribió unos años después de la muerte de su padre, categóricamente además, que esa es la pérdida más importante, más significativa, más dolorosa de la experiencia de un hombre. Como sabemos, en ese momento Freud aún no conocía la tragedia de perder a un hijo o una hija. Y acá no debemos olvidar la penetrante capacidad sublimatoria de Freud para transformar el primer suceso en la revelación del principio de placer y el segundo en el descubrimiento del tánatos, que reconoce estaba más allá de lo representable. Hay cosas que tienen nombre y otras que no. Así, aún frente a la ruptura que ha sido y sigue siendo la muerte de mi padre, el todos aprendemos improvisando me inspira una sensación de continuidad en mi experiencia. Me hace pensar en cómo la muerte es parte de la vida y que la vida continúa, se recrea y se transforma. Y más allá de que mi papá también lo veía así, así es. Es lo que los orientales llaman el Tao, y a lo que podemos aspirar es tan solo ser uno con él. O en otras palabras, como diría John Lennon, life is what happens while you're busy making other plans. La improvisación es una expresión de la libertad personal en el contexto de una estructura que genera las condiciones para ejercerla. La libertad existe únicamente en relación a las tradiciones, a la cultura personal, familiar y social en la que se escribe la historia de cada quien. Es solo en el contexto de la experiencia de vida que uno puede ser. La improvisación permite descubrir lo propio en la experiencia y por eso está siempre asociada a la novedad y a la sorpresa de lo desconocido. El aprendizaje solo es posible cuando uno se confronta con lo nuevo de la experiencia. Por eso está intrínsecamente asociado con la improvisación. Todos aprendemos improvisando, subraya la experiencia particular de cada quien en cada momento, ¿no? Lo específico a uno, a cada época, a cada subconjunto, a cada contexto, pero también implica una reflexión sobre lo general, universal a la experiencia humana. Creo que mi padre sabía mantener la tensión entre estos dos polos. Al menos yo lo leo así, y bueno, cada uno tendrá su propia lectura del libro, como también tuvo una relación particular con mi padre. Ojalá lean y disfruten del libro que refleja el profundo pensamiento de Jorge Cantor. Termino con esto. Les confieso que para mi sorpresa, escribir ese texto ha sido bastante más grato de lo que esperaba. Anticipaba que habría sido más arduo y desde la soledad de mi escritorio pensé, espero que haberlo leído acá frente a ustedes no haya sido tan diferente. Esa tarea se volvió un ejercicio de retomar una conversación improvisada con mi papá.
riéndome de las cosas que sé que a él también le hubiesen causado gracia, haciendo psicoanálisis, es decir, pensando juntos en el sentido de la vida y de la muerte. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Vamos a seguir sintiendo y pensando. Y ahora con Mati. Buenas noches. Primero disculparme porque he tenido una operación esta tarde y entonces tengo una cierta dificultad para hablar incluso, ¿no? Que si no me entienden, no se preocupen porque no se pierden nada. Así que quédense tranquilos, pueden mirar el techo, los cuadros, nuestras bellas cosas. Y veremos el espíritu juguetón siempre y siempre presente de Jorge. Yo quiero traerles una cosa muy pequeñita, inspirada por la Asociación Libre, de cuando este jovencito tan lindo, tan joven, tan divertido, que tenía todas esas cualidades, apareció en mi oficina de la psicopedagógica de la Universidad Católica, allá por los años 76, más o menos, no recuerdo si, sí, ¿no? Acá tengo caritas que me dicen que no estoy muy perdida en el espacio con los años, porque al final pasó cuando cada uno tiene derecho a imaginárselo. Pero apareció este muchacho, y lo primero que me llamó la atención fue su belleza, era muy guapo, y se ríen las nueras que han quedado de que no les parece o están comparándolos con los maridos que les ha tocado, que son hijos del susodicho, ya se de paso. Pero esta historia tiene algo que ver con algo que es un regalo para Livia, quien agradezco que me haya invitado esta noche, porque es por ella que estoy acá, y a sus hijos igualmente. Jorge era hijo de Oscar y de Marusia, que a su vez eran primos hermanos. Marusia y mi esposo, Marcos Kaplansky, vivieron en Buenos Aires, eran primero coetáneos, tenían la misma edad, y segundo, eran vecinos, vivían en el mismo edificio, puerta con puerta. Y como eran los pequeños, porque mi marido era el último de sus hermanos, y ella también, jugaron desde que tenían 2, 3 años en la terraza del edificio, ahí en la calle, por la calle Corrientes, una de esas calles de Buenos Aires, que no sabemos después de lo ocurrido ayer qué irá a quedar. Así que vamos a imaginarnos todavía el año 76 o 77, pensando que hubieron tiempos mejores. El caso es que llegaron Oscar y Marusia a Lima con sus hijos, no todos, porque todos algunos no habían nacido. Y se apareció entonces, había entrado, Jorge había pasado por la de Lima, había tratado de estudiar economía, había hecho otras cosas, y recaló en la Católica para estudiar psicología. Y me buscó y me dijo, bueno, yo soy hijo de fulana. Yo llegué a mi casa corriendo a contarle a Marcos, ¿no? Entonces, uy, me dijo Marusia, mi amiga de toda la infancia, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Cuál es el teléfono? Etcétera, ¿no? Porque había judíos ambos, acostumbrados al éxodo, ¿no? Y tanto, bueno, tanto así que, por ejemplo, la mamá de Marcos, mi suegra, y sus 5 hermanos y su madre salieron de Rusia después de la Primera Guerra Mundial y caminaron toda Europa hasta llegar a Génova para tomar un barco que los llevase hasta Buenos Aires. Una de las anécdotas que contaban ellos
bastante de manera espontánea. Yo siempre sentí como lo siento en este momento al hablar de Jorge, siempre siento una pena profunda, muy profunda. Yo no me he resignado a la partida de Jorge, y tampoco a la de mi esposo. Yo acepto porque es una realidad que no puedo variar, pero que el dolor me acompaña todos los días y todas las noches, de todos los meses, de todos los años, no cabe duda. Decía que esta familia, mi suegra con sus hermanos y su madre, que vinieron caminando toda Europa hasta llegar a un barco, conseguían de vez en cuando una papa para comer. Me contaba ella que la pelaban y la cáscara la repartían entre los 5 hijos y la centro de la papa se la daban a la madre. Así llegaron entonces a Génova, al barco, hasta Buenos Aires. Supongo que los Cantor, los Palant, etcétera, deben tener historias muy parecidas, muy parecidas. Más tarde los empezamos a frecuentar y hicimos muy buenas amigas desde el comienzo y me reía mucho con él, era muy divertido. Yo siempre le decía que tenía un espíritu burlón, tenía una suerte de dudar de todo y de reírse mucho de todo, ¿no? Tomarlo siempre con eh, un filo muy especial que tenía, ¿no? Muy especial, ¿no? No era una persona así solemne, lo contrario. Y me recuerdo otro momento que viene, no sé qué estábamos preparando, y vino a mi casa, en ese caso ya no a mi oficina de la Universidad Católica, y entonces le digo, ¿te quedarás a almorzar? Le dije, porque ya son las 1:30 de la tarde, ya estamos para almorzar. Sí, encantado. Entonces mi casa tiene una cocina incorporada al comedor y en el mesón hay una de cocina y entonces nos pusimos a almorzar ahí. Y al terminar, me dice, Mati, dime una cosa. Sí, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿no te gustó la comida? No, me dijo, al contrario, pero dime, ¿tú comes así todos los días? Le digo, ¿por qué me dices eso? Le digo, ¿no te gustó? Me ha encantado, me dijo. Ah, entonces ven a almorzar todos los días. Le dije, no hay problema, si te gustó tanto la comida. Pero dicho sea de paso, porque yo tengo aficiones culinarias, entonces efectivamente en mi casa se come. Alguno de ustedes me ha hecho el honor de venir a comer conmigo. Usted se ha escapado, pero dentro de poco va a ser posible. En vez de irnos a un restaurante, te invitaré a algo de mi olla. Este, me gusta, era muy divertido. Y cuando llegó la época del co-op, no, me estoy celebrando en la parte cuando conocí a Livia. Me dijo, he conocido a la criatura más hermosa que ha parido mujer alguna en esta tierra. ¡Ay! Le digo, más que tu mamá, hay nada que ver. Me dijo, mucho mejor, exacto. Es un ángel. Bueno, le digo, pero vas a actuar en consecuencia, le dije, te vas a portar bien. Yo siempre me porto bien, me dijo. Bueno, a veces le digo, otras veces no tanto. Entonces se ríe así. Es lo más bello que se puede imaginar. Porque además, no siendo tú judía, tienes un cierto toque a Marusia. Sí, sí, también. Sí. A Marusia, ¿no? Parece un poco. Tiene un cierto toque a la mamá a la abuela de ustedes. Que en paz descanse. Y me pasó después una cosa que es colateral, pero muy importante también. Y es el hecho que nuestra querida colega, hermosa también, Mónica Vargas, se le ocurrió juntarnos a unas cuantas viejitas de Lima. 8 éramos, ¿no, Moniquita?
8, a tomar el té en su casa, preciosa. Ahora se le ha ocurrido mudarse un departamento, esa casa que siempre la extraño porque era bella. Todas las viejitas, nos servían unos lonches maravillosos. Ahí estaba Marusia, pues su abuela. Y yo me daba cuenta que yo era la más chica de todas las viejitas que estábamos ahí sentadas. Eso quiere decir que era menos edad. Ahora no, pero en esa época tenía menos edad. Y sobre todo no menos edad respecto a mí, sino respecto a todas las demás viejitas. Y yo tenía la macabra fantasía todo el tiempo que trabajábamos, los textos que le llevábamos a, a Mónica, que editó después el libro. Mónica, ¿cómo se llama? Nada menos. Yo las miraba a todas las viejitas y a mí misma. Una vez por mes nos reuníamos, varias horas. Y yo decía, ¿quién se morirá primero? Les confieso esto muy privadamente, ¿no? Entonces que son un montón, pero son un poco macabros, ¿no? Noche de señoras, no tenía. Yo estaba obsesionada con la idea de quién de las 8 que estábamos ahí iba a partir. Déjenme decirles que se murieron todas, ¿no? Salvo 2. O sea que mi fantasía tenía algo que ver con algo que estaba ocurriendo ahí. Es decir, que éramos muy mayores y que nos iba a tocar partir muy rápidamente. Eso también fue una ocasión para estar con Marusia en trabajo, en tarea, ¿no? Y otra vez le pedí a Jorge que nos llevase a visitar a su madre después de del libro, ¿no? Y no, le pedimos que nos invitara a tomar un té. Y fuimos. Tenía mucho Jorge de su madre. Era más parecido a su madre que a Oscar, mucho más en su clima, en su velocidad, en su esa cosa irreverente que tenía Jorge. Era muy irreverente. Y Marusia también era irreverente, era divertida, muy chistosa, muy madre de ese hijo, ¿no? Una tarde inolvidable. Y, y después ocurrió la vida con su contraparte terrible, espantosa, que es con la muerte. Y no se puede uno escapar de eso. Ese era mi regalo para ustedes, los hijos, para que se acuerden de sus abuelos y de su padre, que fuimos muy buenos amigos. ¿Mm? Sí, me hace acordar, Chila, que también, lo que pasa es la parte alegre, ¿no? Y quería acabar con un tono menor porque me duele mucho la cara. Yo sepa, y el corazón. No por las muelas, son dos dolores distintos. Apareció Cogoa, apareció María Elizabeth, apareció Chela, que siempre estuvo ahí. Y tenemos que tener varones. Tiene que haber alguien, pero serán puras mujeres. Lo menos que van a decir la gente de la IPA que somos todas lesbianas. Así que de ninguna manera tenemos que invitar, lo usan los hombres también. ¿Qué es esto? Sí, sí, bueno. Entonces lo cité a Jorge, no sé, tomar algo, a comer, a almorzar otra vez. Y pasa esto, estamos hablando. Encantado, me dijo. Ni había escuchado, pero para qué era ni qué era. Encantado, lo que tú me. No, encantado, yo te acompaño. Pero el toque. Era también el tipo de vínculo que teníamos, ¿no? Si él me proponía alguna cosa, si yo le proponía, éramos patas, indudablemente. Había una confianza
de la calle Corrientes, de cuando teníamos 3 años, que heredamos de Malucia y de Marcos, ¿no? Y a Jorge, que deben estar todos juntos escuchándonos en esta noche en la cual nos hemos reunido para felicitar desde todo punto de vista este hermoso libro que tiene textos realmente conmovedores. El tuyo, Ricardo, me conmovió muchísimo. Ahora soy proclive, aparte de la operación, a llorar siempre, así que también lloré con tu texto. Y el texto de los hijos, que me parece notable. El de los 3 hijos, es lindo todo. Así que gracias por haber venido a este homenaje y felicito a los autores todos y gracias por haberme invitado. Buenas noches. Yo voy a hablar del libro. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí y un especial cariño, claro, a Livia y a los hijos. Mi hermana y mi hija y mi nieta leen Kindle. Kindle, Kindle, Kindle. Lo cual a mí me parece absolutamente espantoso. Quieren ellas que yo también lea Kindle. Kindle, ¿cómo se dice? Sí. Kindle. Y yo encuentro que yo no puedo leer Kindle. Yo necesito leer papel, leer un libro. Entonces, ¿por qué cuando uno lee un libro, no solo lee un libro, uno toca un libro, uno huele un libro, uno escucha cómo suena el papel? Y cuando uno lee, uno va escuchando la voz de quien lo escribe. Entonces, un libro es muchísimo más que un libro. Entonces, lo primero, muy bien que han hecho un libro y no simplemente pasar un video. Me parece maravilloso, ¿no? Porque también los videos que Jorge editó son divertidísimos, son muy buenos. Y recuerdo cuando, ¿no? Alguna vez me entrevistaba y nos reíamos. Pero una cosa es un video, es absolutamente, digamos, aire. Y otra cosa es lo sólido, lo concreto, lo que te toca todos los sentidos, ¿no? Decía, tacto, olor, oído, todo. Entonces, muy bien el libro. Pero un libro, además, no es una creación única. Un libro es un producto de un trabajo conjunto. Naturalmente que no ha escrito, pero yo creo que esa es una parte. Después viene el que lo corrige, el que lo edita, el que lo imprime, el que lo transporta a donde haya que repartirlo o venderlo, y la librería y el vendedor que tiene que verlo para poderlo vender. Y alguna vez alguien de una biblioteca a quien se lo pida. Entonces, todos esos son coautores del libro. En un caso como este, tuvieron que pulir, rehacer, reescribir, ponerle el título. Entonces, es como una escultura conjunta o como un trabajo conjunto, no sé, pero creo que es un trabajo de autoría múltiple, de autoría múltiple, en que cada uno ha ido multiplicando el producto original. ¿No? Y creo que si es que lo hubiera hecho otra gente, hubiera salido un libro totalmente diferente. En primer lugar, hubieran escogido quizás otros trabajos. Estos trabajos son escogidos por aquellos que estaban a cargo de
rehacer, ¿no? El trabajo, lo que originalmente había escrito Jorge. Y me pareció también interesante la manera. Hay un texto citado por Jorge, y es un trabajo de Freud, que es El poeta y la fantasía, en donde habla de los tres tiempos en cada acción humana, ¿no? El tiempo presente, el tiempo pasado, el presente y el futuro. Y él dice, engarzados por el hilo del deseo. Yo pensé que este trabajo, los artículos que escribió Jorge, están engarzados por el hilo de aquellos que escribieron las introducciones a cada una de las partes. Entonces, porque también, digamos, sea Ricardo o Max o Wanda, que es la presidenta de FEPAL, o los hijos, o Patricia Alcolombre, o Mariano Horenstein, ¿no? También ponen a la lacaniana el punto que redondea al artículo. Entonces, no es que cada uno de ellos haya abierto el capítulo. Yo creo que le ha puesto un principio y un fin. Le ha dado un continente, ¿no? No sé si a la manera de Bion que se cita aquí o a la manera de Jorge, ¿no? Porque claro, no han sido invitados por gusto, ¿no? Se presenta a Ricardo Herrera como un hermano, los hijos son los hijos, Patricia Alcolombre, Coap y así. Entonces, creo que eso es también una tarea de los editores, ¿no? En que decidieron no tan solo poner un trabajo de presentación, sino que hay un trabajo ¿cómo se dice? Enembrado, no sé, que le pone el continente, ¿no? Yo no creo que sea el marco, es el continente. Entonces, Daniel ha mencionado, ¿no? Lo que era el tiempo y el espacio, religión, racismo, paternidad, masculinidades, ¿no? Lo que hace en Vórtice, que es la parte de Calibán de la revista de FEPAL, y al final, me parece, el punto es un cuento. Entonces, el problema con los psicoanalistas es que yo no sé si el cuento es la ficción o la realidad, y que todo lo demás es la ficción, ¿no? Porque creo que los autores, yo está, es Gol, ah, 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 ah. Yo no sé, esa es la ficción o la realidad, no sé. Mira, yo creo que si gana el Perú es una ficción. Oye, muy bien. Entonces, estos son los tópicos. Y todos los tópicos, también me parece interesante. Generalmente los libros psicoanalíticos tradicionales son libros de clínica en donde el comentario metafísico, no tan solo metapsicológico, sino metafísico, es la salsita. Aquí es al revés. El comentario clínico es la salsa de un pensamiento que realmente es más conceptual psicoanalítico. Entonces, claro, yo estaba pensando el primer prólogo, ¿no? El prólogo al libro es de Max. Y él se ocupa de tiempo y espacio. Bueno, esto era una afición particular de Jorge, ¿no? Mate blanco, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con Mate Blanco? También la verdad me gusta. En primer lugar, es
enterrado en Inglaterra, lo que le da ¿no? una cercanía particular, y es chileno latinoamericano. No sé si chileno es algo que nos acerca o nos aleja, pero eso es otra historia. Pero Mate Blanco tuvo su época que introdujo una dimensión, no sé cómo llamarla, metafísica dentro de la metapsicología. Tuvo su época de moda, no sé cuánto, no sea un nombre familiar para ustedes, pero él le dio otra manera de entender a las estructuras mentales. E introdujo conceptos matemáticos que, a pesar de que puede parecer un poco complicado, son relativamente sencillos. Y Jorge explica eso. Es como para decir, miren, aunque sea para eso, vale la pena leer. Aunque sea para eso. ¿Ya? Porque otra vez es Mate Blanco y es el que a mí, por lo menos Mate Blanco, me ayudó a entender lo que es el inconsciente, ¿no? En la dimensión de abrir lo del tiempo y el espacio. Ok. Luego religión. Bueno, hay judíos, hay judíos. Yo soy también como diríamos, un judío laico, judío ateo, un judío como Freud o como Einstein. No digo que igual por eso, sino igual en ser judíos no creyentes, ¿no? Pero igualito profundamente. Y no importa qué otra cosa hagas en tu vida, ¿no? Pero llevas esa maldición. Es lo que decía Mati. ¿Qué es lo que te da alguna otra cosa? ¿Qué es qué? Que sabes que en cualquier momento te botan o te matan. Hagas lo que hagas. Entonces, vives en consecuencia de eso. Y creo que se aprende a separar religión de nacionalidad o de identidad, ¿no? Hay Volkan, un autor que también he mencionado, tiene lo que él llama las líneas identitarias, ¿no? ¿Qué te gusta comer? Para los peruanos, una línea identitaria, de pronto antes no era así, pero ahora sí es el tiradito o el ceviche. Entonces, y la religión es una de tantas líneas identitarias para su hermano. Eso también. Y creo que eso es otra cosa que, ¿no? Tú, Ricardo, conversaba de eso. Pero hay otra cosa que sí me parece también interesante, que todos los que escribieron los continentes a los trabajos no tuvieron más remedio que hablar de la relación personal también. Ese es un libro en donde son pedazos de pensamiento psicoanalítico con un marco de relación personal. Y entonces, tiempo y espacio, religión, racismo. Eso a mí me inquieta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que no me gusta en que el racismo se ha transformado en pigmentario. Yo que soy una víctima del racismo, ¿no? Todos mis parientes europeos han sido muertos, mi mamá, dos de sus hermanos, su mamá, qué sé yo. Soy blanco, digo, se dice. Pero se ha transformado el racismo no tan solo en una concepción pigmentaria. Quizás son las peculiaridades de América Latina, ¿no? Pero, digo, esa es
Eso es algo que a mí me ha quedado. Y claro, quien comenta esto es una brasileña, sí, pues, porque ellos sí tienen en ellos la línea identitaria es el pigmento. Para otros, la línea identitaria no es el pigmento, es otra cosa. En Ruanda se mataban gente que era igualita a la otra. No era el pigmento lo que los hacía odiarse. Luego, claro, algo que ya se ha hablado es sobre paternidad, ¿no? Eso va en las raíces profundas de la esencia de nuestro análisis, pero también en la tradicional, ¿no? Porque cuando él habla de religión, sí hace yo creo que está vinculado a su trabajo sobre paternidad, porque hace la diferencia entre paternaje y maternaje. Y hay una vinculación con las religiones monoteístas. Hay algunos muy buenos trabajos mencionados aquí, otros no. Está Rosolato, que habla sobre la peculiaridad en los monoteísmos, como el judaísmo y el islam, que no tienen representaciones gráficas, y el catolicismo, que siempre tiene arte, pero que es, entre comillas, idolatría, ¿no? Adoras a una imagen. Eso no es una abstracción. Y de eso se ocupa. Y masculinidades, ¿no es cierto? Que es un tema contemporáneo interesante e inquietante, en donde todos tenemos, por supuesto, nuestras opiniones. He visto a gente pegarse, ¿no es cierto?, por diferencias ideológicas en qué exactamente consiste, ¿no? XXXY, masculinidad, feminidad, 25 variantes. Pero bueno, en esas estamos, yo creo que es un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Y ahí Patricia Alcolombre, que es la presidenta de COWAP, de la IPA, es la que hace la presentación, que yo digo es más bien el continente. Y luego sí, sus pequeños comentarios a los articulitos de Vórtice y al final su cuento. Entonces, mi intención, ¿no es cierto?, es decirles, bueno, tienen el libro, miren, ¿no? Está divertido y se aprende un montón, porque puedes ver un libro que sea aburrido, uno tiene que hacer un esfuerzo para aprender. Aquí está para las dos cosas, para disfrutar y para aprender. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cada una ha traído como partes, ¿no? Partes de Jorge que nos han reconectado de diferentes maneras y seguramente cada uno de nosotros va a continuar haciendo eso siempre, ¿no? Les agradezco muchísimo en nombre de todos el que tengamos cada uno de nosotros este libro. Gracias por sus comentarios, gracias por la preparación de todo esto, especialmente a quienes han trabajado tan duro. Y creo que ahora podríamos seguir conversando con un vinito en la mano, comiendo algo rico y seguir hablando y hablando. Les agradezco mucho también acá a todas las personas que están en el Zoom, de varios países, además que se han juntado. Ahí veo a Patricia Alcolombre, a Vania, a Laura Verísimo, en fin, Charo, Susuna, Pilar Gavilano, Sara Flores, en fin, quisiera nombrar a cada uno de quienes han estado viéndonos esta noche, pero bueno, los que estamos acá nos vamos por un vino o dos. Muchas gracias. Acá Moisés dice que se les debe un vino para la próxima que vengan acá al local de la SPP.